Ya, buenas tardes a todos los alumnos. Vamos a empezar la clase. Seguimos con el modelo de regresión lineal simple. Tenemos tres métodos para estimar la función lineal. Haciendo un repaso, el primer método consiste en el sistema de ecuaciones. Hay tres métodos. Fíjense. Este es el primer método. Método de estimación de mínimos cuadrados. Le vamos a poner primer método para que se acuerden. Primer método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Ya hemos derivado, ya han visto de dónde sale el formulario, hemos deducido las fórmulas. En ese método lo que estamos buscando es trabajar con sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Este es el resumen de fórmulas de sistema de ecuaciones. Para estimar la función lineal, en econometría, nosotros todo el tiempo queremos estimar cuánto valen beta 1, beta 2, etc. Todos los coeficientes beta queremos estimar en econometría. Siempre vamos a poder conseguir datos para y, para las x. Entonces, en el primer método tienen que trabajar como un sistema de ecuaciones. O sea, la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿No es cierto? Ya hicimos el ejemplo también en la clase anterior. Luego tenemos el segundo método que se llama de desvíos. Cuando dicen de desvíos, se están trabajando con letras minúsculas. En el examen hay un 30% de los alumnos que no termina de entender las X minúsculas, las X mayúsculas, lo considera como si fuese lo mismo. Entonces acá le vamos a poner segundo método de desvíos, significa letras minúsculas. Son letras minúsculas por si acaso. ¿No? Ahí está, fíjense. X desvío se llama. X desvío, que es una letra minúscula, sale del X original, X mayúscula, menos su media aritmética de X. Y desvío, que es Y minúscula de Y, sale de Y, del Y mayúscula menos su media de Y. Ya hemos desarrollado de dónde sale el formulario. Hemos derivado para beta 2. Nos interesa encontrar beta 2. Beta 2 sale de la sumatoria de Y desvío por X desvío sobre la sumatoria de X desvío al cuadrado. Fíjense, beta 2 en este formulario son letras minúsculas otra vez. Para encontrar beta 1, estamos utilizando el modelo de la media aritmética. La media de Y es igual a beta 1 más beta 2 por su media de X. Despejando beta 1, el positivo se queda donde está, no está yendo a ningún lado. La media de Y tampoco no está yendo a ningún lado. El beta 2, la media de X, cambia al otro lado con su signo cambiado. Entonces, beta 1, en este segundo método, lo pueden obtener con sus medias aritméticas de Y, la media aritmética de X. Y el beta 2 es el que hay que conseguir, que ahí lo tiene en su formulario, que está en desvíos. ¿De dónde sale la media de Y? De la sumatoria de Y, de la Y mayúscula sobre N. X, media aritmética de X, sumatoria de las X originales, las X mayúscula quiere decir sobre el total de datos, sobre N. ¿No? Ese es el segundo método. En el segundo método necesitan este resumen, beta 2 y beta 1, ¿de dónde sale? Tercer método de simplificación, ustedes tenían una tarea. En el tercer método de simplificación, parte del numerador de beta 2, fíjense, sumatoria de Y desvío por X desvío, está tomando en cuenta el numerador. Del numerador que esté en desvíos, queremos volver a trabajar con letras mayúsculas. Para volver a trabajar con letras mayúsculas, la sumatoria se mantiene. El Y desvío para nosotros es lo mismo que Y mayúscula menos la media de Y, entre paréntesis, eso es Y minúscula. X minúscula para nosotros, entre paréntesis, esta X minúscula de acá, es lo mismo que el X mayúscula menos la media de X, en letras originales, en los valores originales. Hemos ido multiplicando, la sumatoria se mantiene, paréntesis hemos abierto, hemos multiplicado el primer término por el primero por el segundo, y así sucesivamente. De todo ese desarrollo hemos encontrado que en el numerador necesitamos la sumatoria de Y desvío por X desvío,
vamos a buscar la sumatoria de y por x, pero de los valores originales, son letras mayúsculas, menos la sumatoria de y por la sumatoria de x en letras mayúsculas sobre n en el numerador, ¿no? En el numerador para beta 2. Para el denominador necesitamos la sumatoria de x desvío al cuadrado. Esto es lo que tenían que desarrollar para ver si lo han hecho igual. Fíjense, x sumatoria se mantiene. El x desvío para nosotros es lo mismo que x mayúscula menos la media de x, porque así está definido el desvío, ¿no es cierto? Paréntesis, cerramos, al cuadrado. Sigue siendo x desvío al cuadrado eso de ahí, pero ahora está en letras mayúsculas. Quiere decir que primero tenemos que desarrollar el cuadrado. La sumatoria se mantiene, abrimos el paréntesis. La reglita es cuadrado del primero, ahí está, menos el doble producto del primero por el segundo. El primero es xy, el segundo término es media de x, el doble producto de xy por la media de x. Más el cuadrado del segundo término es la reglita. El segundo término es la media de x al cuadrado. De ahí vamos aplicando la sumatoria a cada término, ¿no? Sumatoria por xy al cuadrado sigue siendo sumatoria de xy al cuadrado. Ahora tenemos acá una constante. El 2 es una constante, la media de x también es una constante. Lo sacamos adelante la constante. 2 media de x. Ahí está. Esto de acá. A ver. Como hay una constante, la sumatoria se vuelve sumatoria. De ahí está viniendo la sumatoria. ¿Está bien? Por la sumatoria de xy, dice. Hay una xy. Por la sumatoria de xy. Más. Otra vez se está multiplicando la sumatoria a una constante. Como tiene una barrita, es una media aritmética al cuadrado. Es una constante. Se lo considera como una constante. Es un valor constante. Entonces la sumatoria se vuelve n veces la media aritmética de la constante, de la media aritmética al cuadrado. Ya. En esto de acá, si nosotros este formulario, que hay una media de ahí, vuelven a su formulario original, va a ser sumatoria de x sobre n. Esta media de x es sumatoria de x sobre n. Entonces, como está multiplicando, tiene como un denominador la media aritmética. Entonces, se vuelve esta sumatoria de x sobre n está. ¿Por qué lo estamos volviendo a su media aritmética? Sumatoria de xy sobre n se está volviendo. Hay un n en el denominador para este x promedio, al volver a su fórmula original. Entonces, también se vuelve media aritmética esto de acá. Se vuelve media aritmética, porque el n le está afectando al otro término también. Entonces, va a quedar primero sumatoria de x al cuadrado menos 2 veces la media aritmética. Esto de acá, por ese denominador que es n, si esto de acá lo vuelve en su fórmula original, se vuelve otra vez media aritmética, más n veces la media aritmética de x. X por x es media de x al cuadrado, ¿no? Todo lo demás se mantiene. Sumatoria de x al cuadrado menos 2, n sale adelante, x por x, media de x al cuadrado. Este de acá es más, el término está mal, es más. N veces la media de x al cuadrado. Otra vez, la sumatoria de x al cuadrado se mantiene. Acá hay 2 veces negativo, menos 2 n veces la media de x al cuadrado, y acá hay una sola vez. Negativo, 2 negativos, un positivo. Disminuye en 1. Entonces, como disminuye en 1, sumatoria de x al cuadrado se mantiene, queda menos n media de x al cuadrado. ¿No es cierto? Ya. Esto de acá lo podemos volver a su fórmula original. Ahí está, su fórmula original de la media de x es sumatoria de x sobre n. Entre paréntesis al cuadrado, porque está al cuadrado la media aritmética. Se simplifica un n, se va una n en el numerador y otra n en el denominador. En el numerador desaparece la n. En el denominador queda una n. Ahí está, una n. De ahí que en el numerador, sumatoria de x y entre paréntesis al cuadrado mantiene su cuadrado. Como desaparece una n, entonces el resultado de la sumatoria de x desvío al cuadrado, este está en desvío,
si quieren volver a trabajar con letras mayúsculas, está diciendo en el tercer método, va a ser igual a la sumatoria de x sub i al cuadrado de los valores originales, letras mayúsculas quiere decir, menos la sumatoria de x mayúsculo otra vez, entre paréntesis al cuadrado, sobre n. Con estos dos resultados, con el sumatoria de y desvío por x desvío, sumatoria de x desvío al cuadrado, vamos a construir nuestro formulario, beta 2, ahí está, beta 2. En el numerador, beta 2 es sumatoria de y por xy. ¿De dónde está viniendo otra vez? Está viniendo de acá. Estamos agarrando esto de acá. Esto. Lo vamos a copiar otra vez para que no haya lugar a dudas. Del tercer método de simplificación, estamos partiendo de los desvíos. De los desvíos estamos partiendo. De los desvíos. Queremos calcular beta 2. Para calcular beta 2, el numerador, sumatoria y desvío por x desvío, queremos volver a trabajar con letras mayúsculas, con las letras, con los valores originales que nos dan en la tabla. Entonces tenemos que encontrar el numerador y el denominador. Al numerador ya tenemos, ahí está, sumatoria de y por xy menos sumatoria de y, sumatoria de xy entre n. Y para el denominador también ahí ya lo tenemos. De donde beta 2, en vez de poner y desvío por x desvío, estamos poniendo su equivalencia. O también lo voy a volver a copiar ahí para que esté más claro todavía. Vamos a ver, lo vamos a copiar. Lo que queremos que se entienda. No. No sé si va a bajar. Ahí está, bajó. Entonces, ahí le voy a poner lo que quiero que se entienda. Este es de desvíos. Esto es lo que estamos buscando, pero son desvíos. Son desvíos. Son letras minúsculas, quiere decir. De estos desvíos, nuestros beta 2 ahora lo queremos volver en letras mayúsculas. Sumatoria de y desvío por x desvío es lo que hemos desarrollado. Su resultado, ahí está. Esto de ahí es el numerador. A letras mayúsculas lo vamos a volver sumatoria de y por xy menos sumatoria de y por sumatoria de x, ese pedacito dividido entre n. Eso es lo que estamos copiando. Esto que está en el numerador es lo mismo, sumatoria de y por xy menos sumatoria de xy por sumatoria de y sobre n. Y hasta el numerador. Otra vez son letras mayúsculas. Sobre, dice, el denominador sumatoria de x desvío al cuadrado. Y hemos encontrado esta sumatoria de x al cuadrado, x desvío al cuadrado, es lo mismo que sumatoria de x al cuadrado en letra mayúscula, menos la sumatoria de x entre paréntesis al cuadrado sobre n. Esto estamos copiando para beta 2 en el denominador, en vez de poner sumatoria de x desvío al cuadrado. Ahí está. Sumatoria de x mayúscula al cuadrado, menos sumatoria de x entre paréntesis al cuadrado sobre n. En el tercer método de desvíos, este beta 2 y este beta 1 es lo que tienen que aplicar. Beta 1, ¿de dónde sale? La media aritmética de y, sumatoria de y sobre n. Menos beta 2. Este beta 2 sale de aplicar esta fórmula primero, ¿no es cierto? Ya lo tienen ahí ese beta 2. Por la media aritmética de x, sumatoria de x sobre n, la media aritmética de x. Estos dos ya están con letras mayúsculas. Están dejando de trabajar con desvíos, quiere decir. ¿Está bien? ¿Se entendió, no es cierto? Tienen tres métodos. Ya hemos calculado el primer método. Este es el primer método, sistema de ecuaciones. La otra clase ya lo hicimos. Ahí tienen ventas y precio. Son letras mayúsculas. Siempre les van a dar estos resultados para y x. Entonces, si queremos aplicar el primer método, estamos usando sistema de ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2. Ahí está. ¿No es cierto? Ya hemos hecho todo el procedimiento en la clase anterior. Nos falta ahora entrar al segundo método de desvíos. El segundo método de desvíos. Este es ejemplo, ¿no?
ejemplo para el segundo método de desvíos. Usándole vamos a poner. Usando el segundo método de desvíos. Desvíos, estamos usando desvíos. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, primero tenemos que reconocer nuestro formulario. Ahí está nuestro formulario. Todo este es nuestro formulario. Tenemos desvío. Letra minúscula XY va a salir de la letra mayúscula XY menos la media de X. Y desvío va a salir de Y mayúscula menos la media de Y. La media aritmética de Y sale de usar la sumatoria de Y mayúscula sobre N. La media de X sale de usar la sumatoria de XY, las letras mayúsculas, sobre N. Entonces, antes de aplicar X desvío y Y desvío, necesitamos las medias aritméticas ahí. Entonces, primero calculamos la media de Y. Sumatoria de Y buscamos en la tabla. Este es Y, son los valores originales. 307 la sumatoria. Ahí está, 307 sobre los 7 datos que estamos manejando. Su media aritmética da 43.86. Lo mismo, tenemos que encontrar la media de X. Sumatoria de X sobre N. La columna de X, la sumatoria da 500. Ahí está 500. Le ponemos 500 sobre los 7 datos que estamos observando. Su media aritmética de X da 71.43. Con estas medias vamos a abrir una nueva columna en la tablita. A ustedes solo les van a dar Y y X, los valores originales. Abren una columna nueva, ponen Y desvío, Y minúscula. ¿De dónde va a salir y cómo lo van a convertir esta Y mayúscula en Y minúscula? Lo van a convertir a través de la Y mayúscula menos su media. Eso es lo que están aplicando. Un ejemplo tenemos ahí. Fíjense, para Y. Cuando Y 51, dice el primer dato de Y es 51. Estamos poniendo 51. ¿No? Y mayúscula 51. Menos su media de Y, dice. Su media de Y es 43.86. La diferencia, 7.14. Eso es lo que está entrando ahí. El primer dato de Y desvío, 7.14. Agarren su calculadora. Yo les voy a dictar. Agarren su calculadora para que se convenzan unas 3 veces y ya no van a tener duda. El siguiente Y. Cuando Y mayúscula es 50, la segunda observación 50. Pónganle 50. Menos su media aritmética, que va a estar constante, no cambia. Menos 43.86. ¿Cuánto da? 50 menos 43.86. Díctenme. 6.14. Ahí está. De ahí está saliendo ese valor. Otra vez, una vez más. 49 menos su media aritmética de Y. Todo el tiempo, fíjense, arriba, el valor de Y menos su media. Todo el tiempo se van fijando. El Y que corresponde ahora es 49. 49 menos su media de Y es 43.86. ¿Cuánto da? 5.14. Ahí está, 5.14. ¿No? Seguimos observando. El siguiente Y es 46. 46 menos su media de Y, dice, su media de Y, 43.86. ¿Cuánto da? 2.14. Otra vez. Cuando Y 42, menos su media 43.86. Menos 43.86. Menos 1.86. Ahí está, ¿no? Se están convenciendo, de ahí sale, así sale la letra minúscula. Hay alumnos que de repente el problema viene de que lo adicionan y bueno, no han visto las clases anteriores. Hasta el examen final, hasta el examen final arrastran este problema que no reconocen cuando están trabajando con letra minúscula y cuando están trabajando con letras mayúsculas. Entonces, otra vez para X. Licen, una pregunta. Sí. ¿Usted lo puede subir la grabación de la anterior clase? Sí, ¿Se puede, Licen? Sí, siempre lo suben, siempre lo actualizan. Todo lo que estamos pasando clases,
Ahora, al final de la tarde a las 7, lo vamos a actualizar en Classroom. Lo que estamos Sí, pasando. porque el anterior no lo subieron. No sé qué habrá pasado, seguramente. A ver, vamos a verlo, vamos a revisarlo. Bien. Por Ahora favor. abrimos otra vez otra columna para X desvío. X desvío, X minúscula. ¿De dónde va a salir? De aplicar esta formulita. X mayúscula menos su media de X. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El primer X cuando es 60, dice. 60 menos su media aritmética de X, que es 71,43. ¿Cuánto da? 60 menos 71,43. Menos 11,43. Cuando X 64. 64 menos su media aritmética de X, 71,43. ¿Cuánto da? Menos 7,43. 7,43. Menos 7.43. Cuando X 65, una vez más. Cuando X 65 menos su media 71,43. Menos 6,43. Ya saben de dónde salen estos desvíos. Para que vean si está bien o está mal, tienen que sumar los positivos por un lado y por otro lado los negativos. Siempre se va a hacer 0. Como a veces hay problema de los decimales, puede sobrar esto 0.01. Sigue tendiendo a 0, sigue tendiendo a 0. En los resultados, en los betas, igual va a haber error, pero en los decimales, en vez de 0.77, de repente 0.76, sigue siendo lo mismo. No tengan problema con eso, sino de exacto. Pero va a tender a 0, quiere decir. Tiene que tender a 0. Lo mismo para X, suman todos los negativos, suman todos los positivos, tiene que dar 0, tiene que tender a 0. Eso significa que está bien. Ahora, cuando ya tengan Y minúscula, X minúscula, recién se fijan beta 2, recién están en condiciones de calcular beta 2. Beta 2 en desvíos, esto es lo que tenemos en el formulario. Sumatoria Y desvío por X desvío sobre la sumatoria de X desvío al cuadrado. Vamos a empezar con el numerador. Está diciendo, estamos aprendiendo a leer los formularios, las fórmulas nosotros. Solamente tienen que aprender a leer la fórmula. También ya tienen que hacer su resumen del formulario en una hojita, para que no estén hojeando página por página buscando las fórmulas. Tienen que tener su resumen. En este caso, son el resumen del segundo método, este beta 2 y este beta 1. Con este beta 2, beta 1, están aplicando el segundo método de desvíos. Entonces, solo están aprendiendo a leer la fórmula. Dice, multiplique Y desvío con X desvío y busque la sumatoria. La sumatoria siempre está al final de la columna. La última fila es sumatoria. Abrimos una nueva columna. Ponemos, ahí está, Y desvío por X desvío. Y minúscula por X minúscula. El Y significa los datos que hay, los datos que existen para Y, los datos que existen para X. ¿No? Entonces, Y desvío por X desvío. Está diciendo, tenemos que multiplicar estas letras minúsculas. 7.14 cuando Y desvío por X desvío menos 11.43 menos 81,61. Convénzanse, verifiquen si está bien, si da eso, unas 3 veces y ya no van a tener duda, ¿no? Siguiente, cuando Y desvío 6.14 por X desvío menos 7.43, da negativo, menos 45.62. Cuando Y desvío 5.14 por X desvío menos 6.43, menos 33.05. Cuando Y desvío 2.14 por X desvío menos 1.43, en 10 minutos, si se sale de la pantalla, se vuelven a conectar de nuevo. Entonces están multiplicando, ¿no? Y desvío con X desvío, Y minúscula con X minúscula. Los 7 datos tienen que multiplicar y buscan la sumatoria. Todos son negativos. La sumatoria de Y por XY, esta es la sumatoria, menos 382.57. En el formulario, la última línea es la sumatoria. ¿Está bien? Ya tienen el numerador, ahí está.
La sumatoria de Y desvío por X desvío menos 382,57. Falta el denominador. En el denominador dice busquen la sumatoria de X desvío al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado X minúscula al cuadrado. Abren una nueva columna, X minúscula al cuadrado. Estas son las X minúsculas, ¿no? El I para cada dato de X minúscula está diciendo. Menos 11,43 eleven al cuadrado, tiene que dar 130,64. Menos 7,43 al cuadrado, 55,20. Menos 6,43 al cuadrado, 41,34. Menos 1,43 al cuadrado, 2,04. Y así van elevando al cuadrado. Buscamos la sumatoria de toda la columna X minúscula al cuadrado, 495,71. Eso es lo que vamos a reemplazar en nuestro formulario. Ya tienen las dos sumatorias. Beta 2 en el numerador, sumatoria de Y minúscula por X minúscula, menos 382,57. Sobre, dice la fórmula. Yo estoy copiando lo que veo en el formulario, no estoy haciendo nada de memoria. Solo voy siguiendo el formulario todo el tiempo. Si dice quebrado, tengo que poner quebrado. En el denominador dice busque la sumatoria de X minúscula al cuadrado. X minúscula al cuadrado es 495,71. X minúscula al cuadrado. 495,71. Eso es lo que vemos, estamos copiando. El resultado da menos 0,77. Exactamente el mismo resultado que el sistema de ecuaciones. Lo mismo da. Utilicen sistema de ecuaciones, utilicen desvío, el resultado es lo mismo. Puede variar con algo, 0,778, no puede variar, pero la tendencia es la misma, quiere decir, ¿no? Para beta 1, están utilizando su formulario directamente. La media de Y, ya tienen la media de Y, ahí calcularon, 43,86. Eso es lo que estamos poniendo, 43,86. Menos, dice el formulario. Copiamos el menos. Beta 2, ¿cuánto vale beta 2? Beta 2 también da negativo, menos 0,77. Entonces, entre paréntesis le ponemos menos 0,77 por la media de X, dice. La media de X ya calcularon, 71,43, ahí tiene. Por 71,43. Este menos con menos se vuelve positivo. ¿Está bien? Tienen que sumar, dice el resultado. Entonces multiplican 0,77 por 71,43 más 43,86. El resultado de beta 1 da 98,86. Exactamente lo mismo que el sistema de ecuaciones, que el primer método que hemos encontrado. Preguntas sobre este método. ¿Dónde no se entendió? Está todo el procedimiento y las formulitas, el resumen de fórmulas que tienen ahí. Desvíos. Acá están utilizando desvíos. Desvíos. Siempre tienen que, con calma, tienen que ubicarse ¿dónde? En desvíos estamos utilizando. Los formularios de desvíos estamos utilizando. Este es el formulario para beta 2. Beta 1, como son medias aritméticas, es más fácil. Siempre van a tener datos de Y de X. Entonces, siempre pueden calcular la media aritmética. ¿Alguna consulta, pregunta sobre este método? Ya estamos utilizando el segundo método de desvíos, el formulario que hemos deducido, que hemos derivado la clase anterior. Estamos aplicando un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Lo que tienen que encontrar es Y minúscula, X minúscula. Cuando tengan esas letras minúsculas, pueden elevar al cuadrado X minúscula y multiplicar Y minúscula con X. Necesitan estos dos resultados para encontrar beta 2. Para las medias aritméticas está trabajando con las letras mayúsculas de Y y de X. Sumatoria de Y 307, sumatoria de X 500. Sobre el total de datos. Desde estadística 1 saben calcular medias aritméticas ustedes. ¿No hay ninguna duda, ninguna consulta hasta acá? ¿Se entendió?
Sí, Licen, está claro. se entendió. Tercer método, entonces. Entramos al tercer método. Vamos a aplicar al ejercicio el formulario del tercer método. Este es el tercer método. Le vamos a poner tercer método, ejemplo, ¿no? Ejemplo para el tercer método. Usando el tercer método de simplificación. Otra vez están volviendo a las letras mayúsculas, quiere decir. Entonces, primero, como dice tercer método, ustedes en su formulario tienen que saber cuál es el tercer método, a qué se refiere el tercer método. El tercer método significa reconocer este beta 2, volver a las letras mayúsculas, quiere decir. Y el beta 1 siguen utilizando la media aritmética de Y, la media aritmética de X, ¿no? Que siempre es lo más sencillo calcular medias aritméticas. Entonces, reemplazando el ejemplo que tenemos, fíjense, para beta 2 está diciendo busquen, primero dice multipliquen Y con XY y busquen la sumatoria de esa multiplicación de Y por X. Menos la sumatoria de XY por la sumatoria de Y, está diciendo, ¿no? Vamos a buscar en nuestra base de datos, teníamos en el primer ejemplo, esta tabla está pidiendo. Sumatoria de Y, 307, sumatoria de X, 500, ahí está, Y por X, ¿no? Ya habíamos calculado, ya tenemos, han ido calculando 51 por 60, 3060, 50 por 64, 3200, y así sucesivamente. De ahí sale, la sumatoria siempre está en la última fila. Y por XY, la sumatoria da 21.546. Eso es lo que estamos reemplazando en el formulario de desvíos, digo de simplificación, el tercer método de simplificación. 21.546 de la base de datos. Sumatoria de X es 500, ¿no? Menos, dice, copian exactamente tal como está en el formulario. Sumatoria de X 500, sumatoria de Y 307. Vamos a ver si es 500, 307. En la primera tabla estamos siguiendo. Sumatoria de Y, 305. Sumatoria de X, 500. De ahí está saliendo. Todo sale de los valores originales, de las letras mayúsculas. Entonces, otra vez, ahí está 500, 307 sobre 7. Todo dividido, dice. La fórmula hay un quebrado principal. Ahí están copiando el quebrado principal. No tienen que inventarse nada. Sobre sumatoria de XY al cuadrado. XY al cuadrado. En la base de datos, cada X hay que elevar al cuadrado y hay que buscar la sumatoria, está diciendo. Entonces, en la base de datos, XY al cuadrado. Cada X, 60 al cuadrado, 3600, 64 al cuadrado, 4096, 65 al cuadrado, 4225, 70 al cuadrado, 4900, y así cada uno de ellos elevando al cuadrado. Buscan la sumatoria de toda la columna, la sumatoria hasta el final, 36.210. Eso es lo que estamos buscando. 36.210 XY al cuadrado, en letra mayúscula. 36.210. Estamos reemplazando este formulario. Menos, dice. Copiamos el menos. Sumatoria de X, ya sabemos, es 500. Entre paréntesis nos está pidiendo que pongamos. Y hay que elevarlo al cuadrado, dice, ¿no es cierto? Solo estamos haciendo lectura de la fórmula. Sobre, hay un quebrado ahí, 7 sobre 7. Haciendo toda la operación, otra vez, vuelve a dar menos 0,77.